Ok, a ver. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta sesión denominada de nuestro módulo 10, de nuestro módulo Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta nuestra sesión, que es la primera. Bueno, primeramente, pues les recordarles las reglas de la netiqueta. En este caso, pues recuerden siempre que es el... siempre mantener el respeto y cordialidad en todo momento. También, pues, el hecho de escribir de manera correcta aquí en el chat, sin faltas de ortografía, de manera precisa, de forma clara, y también haciendo referencia a el mantener siempre ese ambiente de respeto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta sesión, pues vamos a abordar primeramente una pequeña retroalimentación de lo que fueron su desarrollo en cuanto a las actividades 3 y 4, señalando pues los elementos que son tanto fortalezas como mejoras que ustedes deben de tener. Posteriormente, hacer referencia a los temas que corresponden a esta, pues nuestra semana número 3, comenzando primeramente con el propósito pues de la unidad, posteriormente pues dar a conocer algunos contenidos respecto a esta, abordaríamos también en cuestión del foro aprendiendo para finalmente llegar a lo que son las actividades integradoras, que en este caso sería la número 5 y la número 6. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio. Les comparto primeramente la presentación para poder hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue su desempeño en la semana número 2. Bueno, aquí estamos, como podemos apreciar. Estamos en la tarea número 3, denominada Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, se nos pidió que elaboráramos primeramente una línea del tiempo, posteriormente un audio en el que argumentáramos las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual, posteriormente una tabla comparativa entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Bueno, comenzando con con el primer aspecto, creo que pues la mayoría no tiene problema en la elaboración o diseñar líneas del tiempo, me parece excelente. Hubo algunos que hicieron caso de la recomendación que fuera utilizar una herramienta de internet, algunos lo presentaron a manera de infografía, lo cual me parece excelente. En cuestión del contenido, creo que la mayoría se enfocó más en el desarrollo de lo que son pues los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de la Guerra Fría y del Muro de Berlín, creo que faltaron algunos aspectos a la mayoría, porque me están colocando principalmente el elemento principal, el inicio de la Guerra Fría y la caída del muro, pero creo que sería importante que también precisaran cuál fue el antecedente o lo que dio origen a ese conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también que señalaran cuál fue el motivo por el cual se construye el muro de Berlín. Cuando señalen sucesos o que tenga que ver con el desarrollo, pues no nada más es dar a conocer la información de forma general, sino también dar a conocer información que tenga que ver directamente con el suceso que se está nombrando. Algunos les ponen el ejemplo, en este caso, si hablamos de la Guerra Fría, pues pudieran haber dado como algo que tiene que ver directamente con este tema, pues la misión que envía Estados Unidos al espacio o a la Luna, para demostrar su poder frente a los demás países y la Unión Soviética. Entonces, ahí sería un suceso que tiene especial relación con el tema que se está mencionando, ¿sí? En cuestión de la
audio, creo que la mayoría también no tiene problema para grabar los audios, para compartirlos mediante enlaces. Creo que lo más importante, pues es en este caso una redacción propia también, que también la mayoría lo hace, pero me parece que se les está faltando esta parte de lo que es la argumentación. Me refiero a que al momento en que den a conocer la información, no solamente la den a conocer, sino que tienen que explicar, tienen que dar más detalles, ¿sí? Por ejemplo, algunos me señalaban, pues surgen instituciones, pero no me señalan qué instituciones, qué finalidad tenían esas instituciones. Se crean nuevos países, pero ¿qué más? ¿Qué pasa con ese surgimiento de nuevos países? ¿Cómo surgieron? ¿Dónde surgieron? Entonces, siempre cuando vayan a argumentar, pues den detalles, no solamente den a conocer el suceso. En cuanto al cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creo que la mayoría estuvo bien en cuestión de contenido. Solo sería importante que señalaran que todos esos sucesos que ustedes dan a conocer tienen que tener especial relación con la Guerra Fría. Por ejemplo, si únicamente me señalan el sistema político de Estados Unidos al hablar de la democracia y el socialismo, bueno, en este caso pues ya existía desde antes de la Guerra Fría, entonces no tenía una especial relación con este conflicto. Bueno, recuerden que es muy importante leer a detalle las indicaciones, siempre es fundamental el que ustedes pues describan tal cual se les está solicitando, ¿sí? Sean muy precisos al identificar los elementos que las indicaciones refieren. Por ejemplo, si les dice una argumentación, bueno, pues tengo que explicar, tengo que evidenciar un conocimiento. Si hago un cuadro comparativo, bueno, pues la finalidad es comparar dos aspectos, elementos en dos o más países, ¿no? Bueno, en la actividad número 4, creo que, bueno, perdón, en la actividad número 4 se nos dice primeramente que elaboremos una descripción de lo que es el proceso de descolonización de Asia y África, un cuadro comparativo de dos dictaduras, 5 renglones sobre la conclusión, sobre las similitudes entre estas dictaduras. En cuestión del proceso de descolonización, me parece que la mayoría se enfocó solamente como que en describir a un continente. Algunos se describen África, otros describen Asia, pero debe de ser en la misma proporción. En este caso, si hablan de Asia, bueno, pues no fueron los mismos factores internos o externos que propiciaron la descolonización en el otro continente. Entonces, ni tampoco son los mismos personajes, ni tampoco son los mismos territorios que logran esa autonomía. Entonces, sí es importante que el contenido que ustedes den en un continente, pues sea muy parecido o también en la misma proporción que el otro. En cuestión del cuadro comparativo de las dictaduras, creo que no hay problema aquí en que hayan identificado la dictadura, el periodo de gobierno, el país. Aquí nada más creo que en algunos casos solamente lo que les daría a conocer es el contenido. En algunos casos el contenido es correcto, pero demasiado breve. Así que por favor sigan analizando más la información, coloquen contenido suficiente que dé prueba plena de que conocen el tema, de que lo investigaron, de que pudieron dar a conocer los antecedentes y las consecuencias. En cuestión de la conclusión, la mayoría también estuvo muy bien, solamente recuerden que si ustedes colocaron pues sucesos que consecuencias en cada una de los países o de las dictaduras, bueno, esas consecuencias pues se deben de evidenciar en la conclusión. En ocasiones como que hay más información en la conclusión, pero esa información que ustedes identificaron no se aprecia en las consecuencias, entonces pues debe de haber como que una relación, ¿sí? Bueno, pues eso es con relación a la retroalimentación que fue de semana número 2. Estoy por terminar ya de evaluar, me faltan solamente algunas actividades de la actividad de la actividad 3 y 4. De la 4 es donde me faltan ya solamente muy poquitas actividades, de tal manera en que en unos momentos más ya
estaré terminando ya de cerrando lo que es la semana número 2. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Regreso nuevamente a nuestra pantalla principal con relación a nuestra semana número 3, en donde pues abordamos en esta ocasión pues la unidad también número 3, que se denomina Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Sí, bueno, de momento no tengo ningún estudiante presente, sin embargo, pues haciendo un pequeño análisis de lo que es el nombre de la unidad, y si nos vamos a esta parte de las perspectivas, pues es la mirada, ¿no?, que tiene el mundo hacia el futuro, y sobre todo también los retos o situaciones a donde pretendemos dirigirnos, que en este caso, pues recordemos, pues cada país tiene una mirada de tipo económico, de tipo político, de tipo social, que intenta llevar por cierto cauce también a su territorio. Entonces, pues recordemos también que cuando hablamos de la parte del mundo actual, pues siempre tenemos estos retos, ¿no? Siempre procurando una mejora de calidad de vida para cada uno de los habitantes de determinado país. Entonces, pues el propósito nos señala analizar los cambios y desafíos económicos, sociales derivados de una nueva organización mundial, con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas pues podemos identificar también los problemas que se nos presentan en nuestra sociedad, en el entorno en donde nosotros vivimos, pero también no nada más ver que somos parte integrante de la sociedad, sino también podemos ver que somos parte integrante de esa solución de los problemas que se nos presentan, ¿sí? No nada más, en muchas ocasiones, no nada más es una situación que debe de resolver el gobierno, sino también es una situación en la que todos debemos de colaborar. Bueno, entonces los temas pues son muy variados, tenemos varios aspectos a considerar para esta semana, de tal manera que lo vamos a hacer de una forma breve para que nos dé bien tiempo de poder abarcar todos los elementos. Primeramente hablaremos de la hegemonía estadounidense, hablaremos de las naciones, de las potencias mundiales, de las naciones emergentes, de la organización política, también de los recursos estratégicos o de los recursos naturales, las zonas de conflicto, las acciones para una convivencia pacífica, el desarrollo científico y tecnológico, también los principales avances tecnológicos de las 3 últimas décadas, y tenemos los desafíos mundiales. Los desafíos pues son bastantes, ¿no? Desde los derechos y las políticas de inclusión, la exclusión, las diferencias sociales, las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad, el ejercicio de la libertad, perdón, el desarrollo sustentable y las expectativas acerca de nuestra calidad de vida. Cuando hablamos acerca de nuestra calidad de vida, pues nos trasladamos a lo que es nuestro país, a lo que nosotros vivimos, a la situación que se nos presenta día con día y la forma también en cómo vivimos cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, hablando primeramente de la hegemonía estadounidense, pues nos damos cuenta de la influencia, ¿no?, que actualmente tiene Estados Unidos a nivel internacional en las decisiones políticas, en la cultura. Si nosotros vemos, pues Estados Unidos se ha consolidado como una potencia a nivel internacional, y en muchas veces también si nosotros lo trasladamos a México, cuando tenemos algún problema económico, pues siempre recurrimos a este país con la finalidad de solicitar préstamos y de esa manera poder obtener un beneficio que nos ayude también a mantener un nivel de vida adecuado. Entonces, vemos a Estados Unidos también dentro de la influencia ideológica, ¿no? Veamos la influencia que tienen con sus películas, con sus marcas que se venden en nuestro país, y que también las adoptamos como parte de nosotros. Entonces, su poder pues es demasiado grande, que abarca diversos ámbitos: lo social, lo cultural, lo económico, lo político.
Tenemos otras dos naciones, no nada más es Estados Unidos, sino también tenemos otras dos naciones que se pueden considerar como potencias mundiales, que en este caso pues es Japón también. Tenemos a Alemania, que los dos se dedican a la tecnología, pero principalmente Alemania pues también se dedica a la minería. Entonces vemos cómo Japón, a pesar de que se le detonaron dos bombas atómicas, pues se consolidó nuevamente como una potencia y a pesar de que no tiene un territorio totalmente extenso como otras naciones, pues genera tecnología que se lleva a nivel internacional y que esto lo posiciona como un líder, ¿no? Entonces, vemos ahí que no basta solamente que le hayan detonado dos bombas, sino también que se logró sobreponer ante esta situación y volvió a recuperar una posición pues privilegiada a nivel internacional. Tenemos otras naciones que se encuentran en crecimiento. Estas naciones pues tienen características que las hacen posicionarse que están en un crecimiento, pero que en algún momento pudieran convertirse también en potencias de primer mundo o potencias mundiales, ¿no? Y ahí tenemos a Brasil, a Rusia, la India, a China, a Sudáfrica. Pero ¿qué tienen estos países que los hace diferentes, ¿no? Bueno, primeramente, pues son países que tienen recursos naturales, son países que tienen una extensión territorial, son países que tienen gente también en edad productiva para poder trabajar, eh, tienen poca deuda externa, tienen un comercio a nivel internacional, tienen recursos también dentro del subsuelo, tienen mar, entonces vemos cómo pues estas naciones pues en su mayor parte pues gozan de esos privilegios que los hace pues crecer económicamente, de tal manera que no dudemos que en algún momento nos sorprendan con que alguno de estos territorios pues ya es una nación de primer mundo. Sabemos que Rusia en la Primera Guerra Mundial también lo podemos considerar como un país imperialista, ¿no? Pero dado que en la Primera Guerra Mundial queda devastada económicamente, pues eso lo hace volver un escalón abajo y ahora otra vez empieza a quererse consolidar como una potencia a nivel mundial, ¿sí? Bueno, en este caso, yo les voy a pedir que cuando ustedes estén trabajando su primera actividad integradora, que les digo que es más de investigación, pues se basen principalmente en el contenido de la plataforma. ¿Por qué? Porque también hay muchas clasificaciones de las potencias, de tal manera en que si ustedes se van a investigar en otras fuentes externas, se van a encontrar otras clasificaciones e inclusive pueden encontrar hasta México dentro de las potencias emergentes, ¿no? Entonces, aquí si ustedes se van a otras clasificaciones, puede ser que tengan conflictos al identificar potencias mundiales y que otros autores los consideren como esas mismas naciones, las consideren como emergentes. Algunos, por ejemplo, consideran a Rusia como una potencia mundial, la plataforma considera a Rusia como una nación emergente, entonces sí van a tener como que algunos conflictos. Entonces, yo les sugiero que se vayan principalmente por el contenido de la plataforma. Bueno, cuando hablamos de los retos globales a que nos enfrentamos, pues nos damos cuenta de que pues estos retos pues son diferentes para cada país, ¿no? Entonces va a haber pues muchos con relación a lo que sería pues la contaminación, el calentamiento global, la pobreza, la discriminación, o sea, son problemas que enfrentamos a nivel internacional. Pero aquí nosotros pues nos vamos a dar cuenta también que el desarrollo económico pues es fundamental para cada territorio. Entonces, este desarrollo económico pues siempre se tiene que estar manteniendo con la finalidad de que se puedan solventar todas las necesidades de la población. Entonces, aquí nosotros nos encontramos que dentro de los retos globales pues es mantener una sana relación comercial entre las naciones. Nosotros tenemos una relación comercial con Estados Unidos, con Canadá, en lo que se llamó en algún momento el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos apreciar que también dentro de este comercio, pues debemos de pensar en que debemos cada vez pensar más en lo que es la energía limpia, la energía renovable.
Sabemos que el comercio pues ha traído consigo también la industrialización, trajo consigo problemas de tipo ambiental, de deterioro, de emisión de gases contaminantes. Entonces, cuando hablamos del comercio, pues siempre debemos de pensar que ahora es momento en replantearnos que el comerciar o el generar productos o servicios no debe de ser un elemento contaminante, sino por el contrario, debemos de buscar una alternativa para evitar este tipo de conflicto, de problemas que estamos presentando no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y uno de los elementos que podemos nosotros mencionar, pues es el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Sabemos que nosotros vivimos en un país que es finito, o sea, está limitado de recursos. Solamente son los que están y no hay más. Si se llegan a acabar, pues lo vamos a padecer. Entonces ahí hay elementos como por ejemplo la disponibilidad, que es el recurso. ¿Qué tanto hay de ese recurso? Sabemos que hay elementos que son abundantes, otros que no lo son tanto. Por ejemplo, apenas veía por el platino, ¿no? Que es un elemento muy caro, mucho más caro todavía que el oro, mucho más caro que un diamante. Entonces vemos cómo, pero es caro este recurso porque pues casi no hay. Entonces ahí la importancia de cuidar esos elementos. El elemento clave nos dice es el recurso que nosotros utilizamos para la producción capitalista. Entonces, ¿qué es es el elemento que no, el elemento clave es el elemento que nosotros utilizamos para generar un producto, generar eh, algún elemento, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de una, ¿qué será? De una pieza de metal, pues el elemento clave es ese metal que estoy empleando. ¿Qué metal es? ¿Es cobre, es bronce, es aluminio? ¿Qué metal estoy utilizando? Y la proyección a futuro. Debemos de analizar entonces que pues nosotros como seres humanos, pues no nada más seremos los únicos que estaremos aquí en la Tierra, sino también vendrán nuevas generaciones que también querrán disfrutar de esos recursos de los que hoy disponemos y que si nos damos cuenta y platicamos con nuestros abuelos, pues nos darán una idea mucho más amplia de lo que era en su momento, pues una vida, ¿no? En donde había menos contaminación, había más seres, más flora, más fauna, y hoy en día pues vemos cómo cada vez tenemos más contingencias ambientales, cada vez los recursos son más limitados, hay más deforestación, hay más calentamiento global, entonces es importante siempre esa toma de conciencia. Uno de los elementos que podemos destacar aquí a lo largo de lo que hemos visto, pues es el tema del expansionismo, ¿no? Nos damos cuenta de cómo las naciones, pues en este caso, pues han tenido pues que buscar colonias para que pues de esas colonias pues poder obtener recursos. Y de aquí nosotros vemos que a la fecha esos conflictos entre territorios existen. Y hay territorios que se disputan entre dos o más naciones. Por ejemplo, Guantánamo, Estados Unidos contra Cuba. Gibraltar se los disputa Reino Unido contra España. Crimea lo disputa entre Rusia y Ucrania. Entonces vemos cómo estos conflictos pues a la fecha persisten, ¿no? Y los países, a pesar de que tienen conflictos, pues tienen que convivir entre esos países para establecer relaciones comerciales, para establecer ayuda mutua. Entonces no debemos de dejar de lado que el tema del expansionismo, que fue generador de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, a la fecha existe, ¿sí? Tan solo vean cómo está el conflicto entre Rusia contra Ucrania, que actualmente son países que se encuentran en guerra, en conflicto. Entonces, aquí nosotros, pues es importante que sepamos que esta situación a la fecha permanece vigente. La Organización de las Naciones Unidas, pues nos permite que nosotros podamos vivir de manera armónica, ¿no? Que todas las relaciones entre los países sea a la luz de la comunidad internacional, pero eso no quita que las naciones tengan esa independencia o esa autonomía. ¿Por qué? Porque pues la Organización de las Naciones Unidas pues puede emitir recomendaciones, puede generar también instituciones que velen por los derechos humanos, pero finalmente
Una nación es quien tiene esa soberanía para poder generar sus instituciones, para poder tomar sus decisiones, para poder generar sus leyes. Bueno, y bueno, nos vemos gran cantidad de avances tecnológicos que podemos apreciar hasta el día de hoy, y en este caso, pues son bastantes, ¿no? Vemos la creación del radio, del teléfono, de la televisión de color, de las computadoras, de las redes sociales, del surgimiento de las tecnologías HD, de la fibra óptica, eh, del uso de las señales satelitales, etcétera. Entonces vemos cómo esta tecnología pues nos ha cambiado la vida, y nuestra sociedad también va evolucionando conforme evoluciona la tecnología. Hoy estamos en la época, si nos damos cuenta, estamos en una época de transición también, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos una pandemia, pero actualmente tenemos una época en la que la inteligencia artificial se está inmiscuyendo dentro de nuestra sociedad, e inclusive ya como que hay mucho auge, ¿no? Del surgimiento de los robots, de la inteligencia artificial, de lo que pueden hacer los robots, que cómo podemos interactuar con una inteligencia no humana. Entonces vemos aquí que cada vez que aparece algo nuevo, también nuestra sociedad se tiene que ir adaptando, tiene que ir hacia la modernidad. Bueno, no, y entonces nos damos cuenta que pues no solamente en cuestión de tecnología, sino también hay elementos que van mucho más allá, lo nanotecnológico, la mecatrónica, la parte molecular también que nos ayuda en la parte de la medicina, los sistemas electrónicos de programación, pues son fundamentales también para nosotros. Aquí hay un elemento primordial, ¿no? Que es el papel del Estado. Cuando hablamos del Estado o del gobierno, pues nos damos cuenta que siempre está en esta parte de tomar en consideración a todos, de generar leyes, de generar programas en donde se tome en consideración a la mayor parte de la población, que tome en cuenta a los derechos humanos, pero siempre evitando esa discriminación, evitando hacer un uso adecuado de todos los recursos que se tienen. Entonces, aquí vemos uno de esos retos, ¿no? Que como Estado, pues siempre se busca esta parte de lo que es la inclusión, de no dejar fuera a nadie, pero también debemos de ver que en nuestra sociedad también existe la exclusión, que no nada más es responsabilidad del Estado el hecho de incluir a la gente, sino que a veces nosotros mismos como personas estamos excluyendo. ¿A quién excluimos? Pues a los grupos vulnerables, y entre ellos pues, tenemos aquí en la pantalla a los inmigrantes, a los indígenas, a las personas de comunidades rurales, las personas también que tienen algunas otras preferencias, las personas que también no tienen trabajo. Entonces veamos cómo son bastantes los grupos vulnerables que nosotros podemos encontrar. Y aquí, pues vemos cómo la desigualdad, pues también impacta de manera diversa, ¿no? El cambio tecnológico, por ejemplo, yo en unas sesiones en las que había estudiantes, pues siempre les comenté el hecho de, por ejemplo, ustedes que no tengan un dispositivo móvil con conexión a Internet, o que no tuvieran una computadora, pues también eso les imposibilitaría el poder estudiar a distancia, y eso sería una limitante para poder estudiar. La globalización, pues sabemos que la globalización pues es un fenómeno en donde las tecnologías, los servicios, pues solo llegan a los países que tienen esa capacidad para poder comprarlos, ¿no? Pero no llegan a esos países en la que no hay dinero, en la que la gente no tiene para comprar, y que inclusive no tiene ni los recursos para poder alimentarse de manera suficiente. Entonces la tecnología es buena, pero que nos llegan los productos, los servicios de otras naciones, pero siempre y cuando la nación a la que llegan tenga ese poder adquisitivo. En cuestión de la protección de empleados, pues vemos también la desigualdad, porque vemos cómo hay empleados que gozan de todas sus prestaciones, de sus vacaciones, de su aguinaldo, gozan de una jornada laboral, gozan no sé, vales, pero cuando hablamos de otro tipo de empleados,
pues, que no están totalmente regulados, vemos cómo estos pues carecen de esas prestaciones. Y aquí también viene la desigualdad. Y el salario mínimo también, veamos cómo ese salario mínimo también nos afecta, ¿no? Puedo yo dar una clase y esa clase me la pueden pagar muy bien, pero puedo ir a otra institución y en esa institución una clase vale menos y debe de ser de la misma calidad con que trabajo en otra institución. Entonces aquí también hay una disparidad en lo que es el salario, ¿no? Por un trabajo igual me pueden pagar mucho mejor, pero por otro lado, en otro lugar me pueden pagar mucho menos, ¿no? Entonces vemos cómo no hay una equidad. La justicia y equidad en las relaciones de consumo, aquí vemos también que nuestro nivel de vida debe de estar adecuado, ¿no? Y también vemos que los niveles de vida pues, son muy diferentes. Los precios de los productos que nosotros encontramos en las tiendas pues son muy parecidos en una u otra tienda, porque la ley también va a establecer como que ese tope de precios, pero también nosotros vemos como nuestro salario, nuestros ingresos, pues nos daba dando ese tope de qué puedo comprar o qué no puedo comprar, a dónde estudiar, a dónde no estudiar, para qué me alcanza, ¿no? De qué manera, qué productos puedo comprar para que el salario que yo tengo pues me alcance para vivir pues toda la quincena, ¿no? Entonces todo eso pues también es muy diferente. La participación ciudadana es fundamental, sobre todo porque en ella nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Sin embargo, pues vemos que hay bastantes personas pues que como tal, pues no participan, no acuden a votar, no eligen a sus representantes, a pesar de que es un derecho que se ganó con mucho esfuerzo y que hoy en día debemos de valorar. El desarrollo sustentable es un elemento siempre fundamental. Como les señalaba, pues es importante que nosotros tomemos conciencia del uso racional de los recursos, porque si bien si nosotros no hacemos uso racional, pues finalmente el deterioro ambiental, la falta de productos, pues nos van a afectar de manera significativa. Y llegamos a uno de los elementos finales, que es la calidad de vida, en donde vemos que una buena calidad de vida incluye muchos elementos, desde estar bien emocionalmente, el tener una casa, el tener un ahorro, el poder gozar de salud, el tener trabajo, el saber que podemos nosotros cubrir con hogar, el tener unas relaciones familiares, a tener amigos, tener pareja, saber que podemos salir a la calle sin riesgo y también tener ese reconocimiento de la sociedad en donde vivimos o la aceptación, es parte de lo que es nuestra calidad de vida. Cuando nosotros no tenemos trabajo, pues nos sentimos tristes, frustrados, desesperados. Cuando nosotros no tenemos salud y no podemos satisfacer las necesidades de nuestra familia, también es algo negativo, ¿no? Que nos hace sentir mal. Cuando no tenemos amigos, cuando no tenemos familia, pues nos sentimos solos, nos falta con quién socializar. Entonces, la calidad de vida no es vivir con lujos, sino con lo suficiente para poder vivir. Saber que puedo acceder si me enfermo, saber que puedo ir al médico, saber que tengo un lugar donde vivir, saber que puedo tener un trabajo, ¿no? Que me permita vivir de manera adecuada. Bueno, de momento sigo sin estudiantes en la sesión, sin embargo, pues les voy a dejar la sesión grabada para que ustedes la puedan ver posteriormente. Y bueno, llegamos al foro Aprendiendo, que nos habla que nos invita a reflexionar sobre los cambios y desafíos económicos, sociales en el mundo. Y aquí tenemos que hablar acerca de los desafíos que se enfrentan en el mundo, cuáles son los importantes y por qué piensas que estos afectan tu vida cotidiana, tu proyecto de vida y por qué, y conoces las acciones que México lleva a cabo para enfrentar los retos mundiales y cuáles son. Bueno, en este caso, cuando hablamos de esta parte de los retos que enfrenta, los desafíos que enfrenta el mundo, pues yo creo que debiéramos de investigar la Agenda 2030, ¿no? A ver, les voy a compartir un poco la pantalla con relación a esta agenda. Vamos a abordarla en este espacio. Tenemos aquí la Agenda 2030. Cuando hablamos de la Agenda 2030, que tiene especial relación con con este aspecto, pues nos vamos a dar cuenta de que
a nivel mundial existen diferentes necesidades. Y la Agenda 2030, pues es un plan desarrollado por lo que es la ONU, en donde invita a participar a las naciones para que desarrollen un plan. Y en ese plan, pues se puedan encontrar, a ver, lo voy a acercar. En ese plan se puedan detectar los problemas que se tienen, ¿no? Y los problemas pueden ser muchos. Tenemos punto número 1, el fin de la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia, la energía asequible, el trabajo decente, la industria y la innovación, la reducción de las desigualdades sociales, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr esos objetivos. Entonces, aquí nosotros vemos, de acuerdo a lo que nos señala el, la, el foro, pues que en este caso nosotros podemos identificar muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, pero creo que si nos vamos a cuál es el más importante, pues tendríamos que mirar primero el lugar en donde nosotros vivimos. Por ejemplo, en una sesión en otro grupo, tenía un estudiante que vivía en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, y nos decía, el problema de nosotros, pues, es la cantidad de inmigrantes que llegan y que se quedan y que necesitan su trabajo, necesitan dónde vivir, necesitan alimentación, necesitan aseo personal. Otra estudiante que vivía en la Ciudad de México menciona es que nosotros es el agua. El problema más importante para nosotros es el agua. Otro estudiante, haciendo una breve recapitulación de los estudiantes que he tenido, pues otros mencionaban, pues es que nosotros es la salud. Vivo en una zona alejada donde no hay tanta tecnología, donde pues a veces tengo internet, a veces no, pero pues no tenemos lugares donde nos atiendan, entonces lo importante para mí es la salud. Entonces vemos que de acuerdo, voy a dejar de compartir la pantalla, que de acuerdo al lugar en donde nosotros vivimos, pues creo que la situación pues viene a considerar que de acuerdo a lo que nosotros creamos fundamental va a ser de acuerdo también a la zona en donde estamos desarrollándonos, en donde nos vivimos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues sería el hecho de que ustedes dieran a conocer sus opiniones respecto al tema. No se olviden que en el foro, pues es importante que nosotros, pues, nos demos a conocer la situación que vivimos, nuestras anécdotas personales, que compartamos todas las dudas que tengamos. Bueno, todo ello, pues todos los factores que, por ejemplo, que en los desafíos o problemas nos van a afectar de manera directa porque esto pues no nos permite de alguna manera también crecer, ¿no? No nos permite tener una buena calidad de vida. Y es ahí donde viene la parte de los derechos humanos. Y también que reconozcamos todos esos desafíos que nosotros como país podemos enfrentar. No se olviden que en el foro Aprendiendo siempre es importante aplicar las reglas de la etiqueta, siempre comenzando con un saludo, dando a conocer un mensaje claro, coherente, utilizar las mayúsculas y las minúsculas y bueno, siempre terminar con una despedida. ¿Sí? Entonces los invito a ingresar, no abandonemos el foro. La semana pasada hubo una nula participación en el foro Aprendiendo, entonces tomen en cuenta que si bien no es un foro que se evalúa, sí el tiempo que pasan ustedes en plataforma revisando los contenidos, sí es un elemento que se está tomando en consideración. ¿Sí? Llegamos finalmente a lo que serían entonces las actividades integradoras. Tenemos dos actividades integradoras, que en este caso, a ver, tenemos la actividad número 5, que se llama Potencias y Conflictos, y tenemos la actividad número 6, que se denomina El Mundo Actual. Para el tema de las potencias y conflictos, pues tenemos primeramente el tema de la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, analicemos el tema de los recursos estratégicos y también los conflictos territoriales y acciones para la paz.
para elaborar la actividad número 6, tomemos en cuenta el tema de la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. ¿Sí? No se olviden que esta semana tenemos una actividad socioemocional que, bueno, ustedes dan seguimiento con su tutor y recuerden siempre realizar las actividades formativas, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que tengo para esta semana, para que ustedes puedan tener un buen desarrollo, pues son las siguientes. Aquí está. Entonces, el primero, pues que ustedes respondan estos dos elementos, que son dos encuestas, ¿sí? Opina sobre tu asesor virtual del módulo 10. En este caso me van a emitir comentarios, si aclaré sus dudas, si me enviaron dudas, si les evalué en tiempo, si fui claro en las sesiones. También van a opinar sobre el módulo 10, qué les pareció, fue interesante, se les dificultó, por qué se les dificultó. Siempre acuérdense la originalidad de las actividades, esto para evitar el tema del plagio. Ya les mencioné en sesiones pasadas el cómo generar una ficha en formato APA, cómo colocar el texto cuando no es de nuestra autoría en nuestro documento, para que no caigamos en riesgo de plagio y de esta manera pues nosotros también demos crédito al autor que fue el generador del contenido. Siempre tengan presente los tiempos, ya estamos pues exactamente rebasando más de la mitad de nuestro módulo, entonces tengan en cuenta que no hay extensiones de tiempo. Cuando ustedes también soliciten una extensión de tiempo, siempre deben de tener un documento que avale la imposibilidad también de que no pudieron entregar, pero ese documento tiene que ser un elemento que dé prueba plena. Si ustedes me dan una receta porque les dolía el estómago, bueno, creo que ese no es elemento suficiente como para poder no entregar una actividad. Si ustedes me indican que porque no tuvieron internet, es algo que se puede prever, ¿sí? Entonces, siempre la valoración va a ser tomando en consideración qué tan imposibilitados estuvieron ustedes para no entregar sus tareas, pero siempre esto debe de ser con un documento que permita valorar la extensión, la entrega o no entrega, ¿sí? Tomen en consideración estos aspectos. Les pido nuevamente que este elemento que tenemos aquí, opina sobre tu asesor virtual, si lo tomen mucho en cuenta, ya que esto les permitirá a ustedes ingresar a la semana número 4. Bueno, entonces pasamos a la plataforma en donde ya me salió, me excedí de la sesión, entonces pues ya no me dejó entrar. Pero bueno, a ver, entonces vamos nada más a ubicar este elemento que les acabo de mencionar. Les comparto nuevamente la pantalla. Bueno, lo tenemos aquí en la semana número 3. Aquí estamos en semana número 3. Entonces veamos qué nos dice, aquí están. Opina sobre tu módulo 10 y opina sobre tu asesor. Si ustedes ya contestaron estas dos, recuerden que les tienen que dar enviar a los cuestionarios, también a todos estos, les tienen que dar, creo que enviar 2 veces para que puedan ustedes ver la semana 4. Si ustedes no contestan no contestan estos 2 cuestionarios, no les permitirá el acceso a la plataforma. Entonces, por favor, sean siempre muy cuidadosos en responder y que sus respuestas se envíen, ¿sí? Bueno, terminamos y entonces pasamos a lo que son las actividades integradoras. Ya se conectó Araceli, muy bienvenida Araceli, y también, ¿qué? Esmeralda también ya se conectó. Buenas noches, Esmeralda. Bueno, estamos justo en la parte medular de lo que es nuestra sesión,
que son las actividades integradoras. Pues gracias por estar aquí presentes. Y bueno, vamos a dar paso a lo que sería nuestra sesión. En este caso, pues vamos a hablar acerca primeramente de lo que es la primera tarea, que nos habla acerca de las potencias y los conflictos. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, aquí ya lo tenemos, el primer tema que primeramente nos dice que elaboremos un mapa mental en el que demostremos varios elementos que son las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. En un párrafo demos a conocer las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Si nosotros lo vemos aquí en la plataforma, tenemos aquí la actividad número 3, ¿no es cierto? Es la número 5. Aquí están las indicaciones y entonces vemos que están los aspectos a considerar. Primero, mapa mental, ¿sí? ¿Qué debe de llevar el mapa mental? Punto número 1, características de las potencias mundiales. Características de las potencias emergentes. Características de un conflicto territorial. Y por otra parte, las características de recursos estratégicos. Si se dan cuenta, son varios aspectos a considerar. Entonces, cuando ustedes hagan un mapita mental, pues yo creo que pueden utilizar pues muchos elementos. Pueden investigar, por ejemplo, también mapas mentales para, ¿qué será? Para PowerPoint. Aquí hay, hay una página, Slidesgo, que me parece muy buena. Entonces yo les recomendaría esta. Por ejemplo, hay diversos mapitas que ustedes tienen aquí para poder descargar. Entonces aquí ustedes pueden elegir alguno que ustedes deseen y de esa manera pues también pueden descargarlos y después hacerlo mediante PowerPoint, ¿sí? Entonces, otro elemento, si ustedes no lo quieren hacer en PowerPoint, miren, por ejemplo me parece muy bueno. Nada más lo voy a mostrar. Si se dan cuenta, pues son muchos ejemplos de mapas mentales que ustedes pueden descargar. Yo hace un tiempo descargué y bueno, aquí ya nada más sería cuestión de que adaptaran alguno a sus necesidades y bueno, de esta manera pudieran ustedes utilizarlo. Si ustedes quieren hacerlo directamente en una herramienta digital, pueden utilizar también la página de Visme o pueden utilizar una página que se llama cover.it y aquí lo tenemos. Primero se tienen que registrar y pues si apreciamos pues este elemento, a ver, aquí está, vemos cómo aquí tenemos ya en un pequeño diseño que he realizado el diseño, no, perdón, el tema ya con a lo mejor más estructurado. Tenemos por un lado las potencias mundiales, en donde primeramente me tendrían que decir cuáles son las potencias mundiales, ¿no? ¿Qué países son? Por cada país necesitaría que me dieran a conocer características por país. Yo considero que no podemos generalizar un tanto en lo que es las características de cada nación, porque pues estas son totalmente distintas en lo social, en lo político, en lo económico. Por ejemplo, podemos tener por otra parte, las potencias también que son emergentes. El recurso de la semana ya nos está indicando cuántas naciones emergentes son y aquí ustedes deben de colocar qué naciones y después de cada nación
deben de colocar características por cada nación. Inclusive la plataforma también nos da las características. Otro elemento son los conflictos territoriales. Ustedes pueden, de los conflictos territoriales, pueden elegir también qué conflicto van a tomar en cuenta. Recuerden que ustedes tienen aquí en la plataforma un tema que se llama conflictos territoriales. Sería necesario que lo lean. Por aquí lo tenemos en la semana número 3. Aquí está, conflictos territoriales. Aquí lo tienen ustedes para descarga. E inclusive a ustedes les da a conocer ya los múltiples conflictos que se tienen a nivel mundial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo: Reino Unido contra España, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, India contra Pakistán. Tomen en consideración o solamente uno de estos conflictos y menciónenlos aquí en su mapita mental. También es necesario que primero mencionen el conflicto y después características de este conflicto, ¿no? Aquí, si nos damos cuenta, en este módulo 10, perdón, en esta tarea, vamos a regresar a lo que es la actividad. En la actividad número 5, nos dice en una parte características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Esto no quiere decir que va junto el tema, ¿no? Ni que el conflicto territorial va junto con recursos estratégicos. El tema de los recursos estratégicos es totalmente distinto. Y el tema de los recursos estratégicos también nosotros lo podemos apreciar en un documento en PDF que tenemos para descarga y que también aquí nosotros vemos algunos elementos fundamentales, ¿sí? Entonces revisen por favor cada uno por separado y cuando hagan su mapita mental, pues tómenlos también por separado. Por un lado el conflicto territorial y por otro lado el recurso estratégico con sus respectivas características, ¿sí? Entonces, son 4 elementos. Aquí yo ya hice una modificación para estar viendo aquí cómo se realiza. Sin embargo, es muy sencillo de utilizar. Vean cómo nada más lo único que hacen es sacar la flechita. Bueno, a lo mejor aquí le puedo poner mi título, Potencias Mundiales. Ya está el tema. Y ahora pues voy a sacar una flechita y voy a colocar primero el país 1, que es la potencia mundial. Posteriormente agrego otra flechita, que es el país 2. Y después de cada uno de estos países, saco otra flechita. Y aquí voy a poner la característica. Característica 1, característica 2, característica etcétera, ¿sí? Entonces vean cómo es muy sencillo de utilizar. Ya nada más cuando ustedes quieran descargar su imagen para ponerla en su tarea, ya nada más le ponen aquí en este botoncito y la descargan en diferentes formatos, no cobra nada, es totalmente gratuito. Entonces pueden descargarla, no sé, en formato PNG para que después lo peguen en su tarea, ¿sí? Bueno, eso es con relación al mapita mental. Cuando ustedes me hablen de un conflicto territorial, ya en la parte, ya me dieron a conocer, no sé, el conflicto territorial de Estados Unidos contra Cuba. Ya me dieron a conocer características. Ahora, en la parte final de su trabajo, ya lo único que ustedes me tendrían que dar a conocer sería las relaciones de cordialidad que existen entre esos dos países. Sabemos que entre los países, pues muchas veces tienen conflictos entre ellos, pero eso no quita que tienen que seguir estableciendo lazos comerciales, acuerdos internacionales, que ayuda mutua. Entonces, aquí a ustedes les tocará investigar. Esto sí, la plataforma no viene tal, pero sería la parte crítica en la que ustedes tendrían que abordar el tema, ¿sí? ¿De qué manera las naciones que ustedes colocaron colocaron en conflicto mantienen relaciones de cordialidad? Esto no aplica a lo que sería Crimea contra Ucrania. El problema, el módulo
este módulo del módulo 10 se diseñó antes de que existiera el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces todavía parece, no hay no hay relaciones de cordialidad de momento entre estos dos países porque están en guerra. Sin embargo, pudieran ir un poco en el tiempo atrás y mencionar cuál era la relación entre entre estos dos países, ¿sí? Entonces, ahí si van a tomar esos dos países, sean muy cuidadosos en las relaciones de cordialidad, porque si no, no van a encontrar. Pasamos a la siguiente actividad. Araceli y Esmeralda me podrían indicar si tienen alguna duda. En lo que van, espero sus comentarios. Pasamos a la actividad número 6, que refiere al mundo actual. Esta actividad número 6 es un ensayo, ¿sí? En donde se nos dice que primeramente nosotros, dice, explicar cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos y contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquí, sí, indíquenme, de favor, en este trabajo, su vida cotidiana, ¿sí? En este trabajo lo que, si se dan cuenta, está enfocado en ustedes. Entonces, aquí quiero que tengan especial cuidado. Dice Esmeralda que no tiene dudas. Entonces, aquí nosotros vamos a analizar los desafíos. ¿Qué es un desafío? Pues un problema, ¿no? Que enfrentamos dentro de nuestra sociedad. Esmeralda y Araceli, a ver si me indican algún problema que enfrenten en su sociedad, ¿sí? Nosotros vivimos, ahorita que van llegando, pues les explico de manera breve, nosotros vivimos en un mundo en el que nosotros podemos apreciar muchísimos problemas, ¿no? Problemas de seguridad, problemas de falta de empleo, problemas de falta de agua, de contaminación, de delincuencia, de migración, de discriminación. Entonces son problemas que nosotros tenemos en el lugar en donde vivimos. Muchas veces nosotros hemos sido víctimas también de alguno de estos conflictos que nosotros encontramos, ¿no? ¿Quién no ha sido víctima de discriminación? Creo que hasta todos nosotros en algún momento nos hemos sentido discriminados o segregados, ¿no? Por alguna razón. Entonces, aquí es importante que ustedes tomen en consideración primero elegir un desafío contemporáneo revisado en la semana. ¿Sí se acuerdan cuáles son los desafíos contemporáneos? Si nos vamos al módulo, nos vamos a dar cuenta en la semana vamos a revisar la semana número 3. Si nos vamos a este módulo, nos vamos a dar cuenta aquí de los temas, ¿no? Que podemos nosotros encontrar. A ver, vamos a revisar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de uno de los temas, a ver, permítanme un segundito, déjenme ubicarlos. Bueno, aquí en este caso, nosotros vemos que tenemos, está en la parte de aquí abajo, distinguir los desafíos, conocer los principales avances tecnológicos, distinguir los desafíos culturales, económicos, políticos derivados del nuevo orden global. Tenemos primero la sociedad del conocimiento, la innovación, proponer soluciones, el tema de los derechos humanos, aquí está, la libertad, la justicia y la equidad, ¿sí? Entonces son elementos que tenemos que considerar para esta actividad. Me regreso un poquito a lo que sería la actividad. Elegir un desafío contemporáneo. Desafíos podemos encontrar, decíamos, el tema de la discriminación, la desigualdad, la segregación, la falta de participación ciudadana,
Entonces, solamente tomen uno en consideración. Dice Esmeralda, la escasez del agua. Vamos a tomar en consideración este tema de la escasez del agua, ¿no? O sea, exclusivamente este tema, ¿no? El que ustedes más presenten, del que tengan más conocimiento. Una vez que ustedes hayan dado a conocer el problema, van a colocarle un título a su ensayo. La escasez del agua en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Bueno. Después de eso, dice, identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. Bueno, antes de analizar las consecuencias que tiene el problema, pues tenemos que dar a conocer el problema en sí. Entonces, como este tema está enfocado en ustedes, en su vida cotidiana, me tienen que hablar del problema de la escasez del agua, el que ustedes hayan elegido, pero dándome a conocer cómo se genera en su comunidad, en su municipio. Me pueden hablar acerca de los antecedentes, de dónde viene ese problema, me pueden hablar de qué es lo que está pasando por qué no hay agua, me pueden dar a conocer qué es lo que pasa cuando ustedes pues no tienen agua, ¿no? Cuánto tiempo tarda en llegar, qué es lo que pasa, a lo mejor con cómo altera su vida cotidiana el no tener agua, después qué han hecho la gente de la población para poder solucionar el problema, qué ha hecho el gobierno para poder solucionar el problema. Una vez que ustedes hayan analizado este problema del agua, pues me van a identificar cómo se ve su vida alterada, ¿no? Pero de ustedes o de su familia, qué es lo que no pueden hacer, qué sí es lo que no pueden hacer, qué esperan para el futuro con esa situación, ¿será viable seguir viviendo en ese lugar? ¿No será viable? Entonces ahí sería conveniente que una reflexión propia. Después de que ustedes me hayan platicado el problema, me hayan platicado sus anécdotas personales, su vida cotidiana respecto a la situación, entonces ahora se van a ir a investigar los derechos humanos. Es por ello que la sesión pasada les decía que investigaran este tema de los derechos humanos. Aquí está. ¿Cómo se ven involucrados los derechos humanos? Ustedes pueden irse entonces a investigar este tema, ¿no? Pueden ir aquí al internet y pueden investigar la Declaración Universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y una vez que ustedes lo tengan, son 30 articulitos, yo les sugiero leerlos y van a ir identificando el que hayan tomado en cuenta con relación al tema del que se va a tratar, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1, todos nacen libres e iguales. Artículo 2, toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en esta declaración. No hay distinción en condición política, jurídica, etcétera. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, la seguridad. Nadie estará sometido a la esclavitud, nadie será sometido a torturas. Todos tenemos derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Analicen qué elemento o qué artículo tiene relación con el problema que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ahora, pues en su ensayo, describan ese problema, ¿no? Con relación a su actividad. Yo creo que ya perdí aquí la página. A ver, déjenme regresar otra vez. Entonces, cuando les está diciendo que tienen que analizar el tema de cómo se ven involucrados los derechos humanos, entonces analicen todos los artículos que ustedes encuentren con relación al tema que toman en consideración y que de esa manera ustedes vayan viendo si realmente se cumple lo que dice los derechos humanos, la Declaración Universal. ¿Se están protegiendo o no sus derechos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se protegen sus derechos? ¿O por qué sí se protegen sus derechos? Entonces, si hacemos una pequeña recapitulación de lo que van a hacer,
primeramente es elegir el conflicto del cual ustedes me van a hablar. Después, platicarme cómo se da ese conflicto en la comunidad donde ustedes viven. Platicar situaciones personales, lo que ven de la población, lo que hace la población, lo que han hecho las autoridades, o si se resuelve el problema, si no se resuelve el problema. Después, abordar el tema de los derechos humanos, identificando cuáles son los derechos que se aplican a su problema para finalmente decidir si esos derechos se protegen o no. ¿Sí? Bueno, no se olviden que un ensayo siempre debe de llevar 3 partes fundamentales, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuando ustedes hacen un ensayo, bueno, en este caso, pues en la introducción solamente dan a conocer las características generales de lo que van a abordar en su ensayo, pero no dan a conocer detalles. Cuando ustedes ya están en el desarrollo, ahora sí, es donde van a dar a conocer pues el problema que se está presentando, cómo se presenta, cuáles son sus relaciones, qué pasará si se soluciona, las relaciones de causa y efecto, qué pasará si no se soluciona, y finalmente llegar a la parte final de decidir si sus derechos se ven afectados o no, y finalmente una conclusión donde resalten los más sobresaliente de su tema. Bueno, eso serían con relación a la estructura del ensayo, ¿sí? Ya por separado, de manera independiente al ensayo, analizar solamente consecuencias. Una de dos, o pueden ser positivas o pueden ser negativas. Les está dando una alternativa de los avances tecnológicos en su vida cotidiana, o sea, en la vida de ustedes. Entonces, ¿cómo les ayudan los avances tecnológicos? No de manera general, no les está hablando de la población en general, les está hablando de ustedes. ¿Cómo impactan de manera positiva o negativa los avances tecnológicos? Pueden elegir una u otra, lo positivo o lo negativo, ¿sí? ¿Y qué papel juegan con relación a la libertad y la igualdad? Tomen en cuenta que también cuando nosotros pues estamos en esta parte de las redes sociales, nos permite que nosotros nos expresemos, seamos creativos, ¿no? Pero también en muchas ocasiones pues denigran a las personas, discriminan, vemos cómo se ridiculizan las personas. Entonces aquí ustedes pueden elegir esos dos elementos, tanto positivos como negativos. Entonces, aquí en Internet también ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el ensayo, y entren a la página CCH. A ver, déjenme cerrar aquí. Y aquí tenemos el ensayo argumentativo, que es la primera opción que se les presenta. Y aquí se les da a conocer qué es un ensayo, cómo se estructura. Y hay un elemento que me parece importante, que es el analizar también este elemento que es el contenido, ¿no? Cómo elaborar un ensayo. En esa elaboración del ensayo, pues nosotros yo les sugiero primeramente ir haciendo un borrador. Después de eso, pues leer en voz alta, que ya no se puede acceder al sitio. Bueno, les voy a compartir a ustedes posteriormente un ejemplo de un ensayo. Creo que ya se los compartí, si no mal recuerdo. A ver, déjenme ver. En donde analizo un ensayo, y en este caso todavía no. No, todavía no se los comparto. En un momentito más ya se los hago llegar. Para que ustedes vean cómo se redacta un ensayo y de esa manera también vean cómo podemos hacer una introducción, cómo podemos hacer un desarrollo y cómo podemos generar una conclusión, ¿sí? En cuestión de la estructura, pues yo les sugeriría pues que sean como que muy a ver, vamos a tomar un cachito de texto solamente para ver cómo podemos hacer la estructura del ensayo. Perdón. A ver, déjenme cerrar todo esto. Cuando ustedes trabajen un ensayo, les voy a pedir de favor que
sean muy cuidadosos en la presentación, sobre todo cuando estén ya dándole el formato. Por ejemplo, yo estoy tomando este texto de internet. Si yo lo dejo así, pues se ve mal, ¿no? Pero si yo le voy dando orden, por ejemplo, manejo una letra Arial tamaño 12, justifico mi texto, le quito las negritas, le doy un interlineado 1.5, vean cómo el texto se transforma, ¿sí? Y de esta manera ustedes también den ese formato a su trabajo. Entonces, el título, el título del ensayo, pues siempre procuren colocarlo en mayúsculas, con letra negrita, a letra Arial, tamaño 14, ¿vale? Central. Entonces vean cómo aquí ya no es necesario ver cuántas líneas debe de llevar una cuartilla. Entonces tomen en consideración estos datos para poder dar una mayor formalidad. Recuerden que en un ensayo lo importante es la opinión personal, la crítica, el argumento. Un ensayo no es una compilación de información, es un análisis de un tema en donde nosotros evidenciamos el conocimiento, fundamentamos el tema, evidenciamos también una crítica y una postura personal, ¿sí? Les vuelvo a repetir las indicaciones, entonces, de manera general, títulos, Arial, tamaño 14, letra del texto, Arial, tamaño 12, con interlineado 1.5, ¿sale? Entonces es importante que generen una redacción propia. Recuerden que si toman información o van a dar sustento a su trabajo con información que no es de su autoría, podemos tomar información pero breve, que podemos encontrar en internet de fuentes confiables, pero siempre colocando esa información entre comillas, ¿sí? Pero no se olviden de comentar. Si voy a tomar un fragmento de internet, bueno, lo coloco, pero tengo que comentarlo, tengo que estar de acuerdo, no estar de acuerdo, qué le puedo añadir a la información, qué le faltó. Entonces, la opinión siempre se debe de hacer notar en el tema, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si Araceli o Esmeralda tengan alguna duda con relación a este trabajo que van a elaborar, en lo que me van indicando. Pues solamente recordarles que pues estamos ya a poco tiempo de terminar nuestro módulo. Entonces, es importante que ustedes se entreguen en tiempo y forma. Tomen en cuenta que en la semana, ya cuando terminemos el módulo, en la semana número 5, pues ya prácticamente no hay extensiones de tiempo. Y sobre todo que ahora las extensiones tienen que ser bajo un documento para poder valorar la entrega o no entrega. Y bueno, es importante también que en este caso, pues sí sean muy cuidadosos también en cuestión de tomar información de Internet, y solamente hacerles de conocimiento esta parte, ¿no? Que sé que, pues sí me he encontrado bastantes trabajitos que tienen plagio, entonces siempre no les cuesta nada aplicar las reglas, las citas textuales en formato APA, es muy sencillo, y siempre hacer hincapié en que un ensayo no lleva imágenes, no es un apunte, no es un compilado de información, sino es un análisis y reflexión propios, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Según lo que me indica Esmeralda es que no hay dudas, pues les agradezco mucho que hayan estado presentes en la sesión. Así que cualquier duda o comentario para los que vean la sesión posteriormente, pues las pueden enviar al chat de nuestra plataforma, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan excelente inicio de semana y bueno, estamos en contacto en nuestra sesión del día viernes. Recuerden que, bueno, solamente recordarles esta parte de analizar los derechos humanos, que es un tema fundamental para la elaboración de esta tarea, y no se olviden también de que, pues, que esa tarea es fundamental porque también el proyecto integrador es un ensayo. Entonces, esta actividad es como que el preámbulo de lo que va a ser nuestra
nuestro trabajo final de este módulo 10, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes.